espacio que se conoció por mucho tiempo como la llamada así Plazuela de Tepito. Y precisamente a principios del siglo XX se estaban combinando dos procesos muy particulares, ¿no? Uno era esta conversión de los barrios de indios que hace rato platicábamos, por ejemplo, de los indios de Tequipeuca poniéndose de acuerdo para, pues, ¿qué hacemos? Traemos gente nueva, pero que sea gente de bien, etcétera. Como fraccionar, es un primer proceso ya de urbanización, de alguna manera, pero impulsado por la gente de los propios barrios de indios. Lo mismo ocurrió aquí en Tepito, aunque se da de manera muy particular también la intervención de un cura. Era el cura de Santa Catarina Mártir, se llamaba Juan Violante, y él dice, voy a hacer una colonia para gente pobre en el barrio de Tepito. Y se hace una primera urbanización que son 2 cuadritas que estarían sobre esta línea de hoy día Bartolomé Las Casas y hacia el sur, digamos, entre esta línea y el eje 1 norte, que fue donde empezamos. Que son nada más 4 manzanas muy pequeñas, no muy grandes, era la colonia Violante. Y él, cuando fraccionó, tenía esa idea, no voy a hacer un fraccionamiento para gente de escasos recursos. Ya para ese momento, en Tepito entonces se había empezado a privatizar el espacio que anteriormente eran las tierras de los indios, pasaron a manos privadas, ¿no? Entonces se da un primer proceso de urbanización. Y a principios del siglo, cuando ya se estaban conformando estas colonias, la colonia Violante, luego otra que se llamó Díaz de León, en una idea más o menos semejante. Díaz de León era un impresor, era alguien que tenía una empresa, digamos, editorial, pero que también era un benefactor, tenía un hospicio para pobres y un hospicio para personas mayores, hoy diríamos de la tercera edad, entonces se llamaba el asilo de ancianos. Gratis, digamos, él lo ponía como parte de su, digamos, vocación benefactora y lo mismo cuando tuvo la idea de tener unos terrenos que él ya se había, digamos, comprado de manera privada, pero para dar vivienda a gente pobre. Entonces se arma primera colonia La Violante, segunda colonia La Díaz de León, tercera colonia la que se llamaba Colonia Morelos, la original, que después le dio nombre a todo este espacio. Hoy día todo esto se llama Colonia Morelos, a pesar de que predominan los nombres de los barrios, pero se llama administrativamente Colonia Morelos, ¿de acuerdo? Y junto a la Colonia Morelos la de La Bolsa, pero la Morelos y La Bolsa iban más allá. Hace rato hablábamos de un albarradón, tú lo mencionaste, sí, ¿no? Que era como una especie de dique, no era calzada, era un dique que contenía las aguas de Texcoco. Originalmente el lago estaba aquí atrásito de la capilla de San Francisco, o sea, un poquito más para allá, donde está la Avenida del Trabajo, era el albarradón. Ese era un dique que contenía las aguas del lago de Texcoco. Ahora ya para finales del siglo XX, perdón, el XIX, cuando ya estaba en proceso esta primera urbanización, el lago de Texcoco ya se ha ido como retrayendo hacia el oriente, digamos, proceso del desagüe y producto de la desecación, ¿no?, que se estaba haciendo, y de ahí salen las colonias precisamente Morelos y la colonia de La Bolsa, que son de aquel lado. Por eso allá está el altar de la Santa Muerte, el más visitado, de la señora Queta, y es como otra zona, ya no es propiamente el barrio, no vamos a ir hoy para allá. Está el mural de los caídos. Está el mural de los caídos. Luego vamos. Ya es como otra visita. Es que, 4 horas, chavos. como ven, ya es otra. O sea, cada cosa que exploramos, aquí es como una suerte de cebolla, ¿no? Cada capita se va quitando y entonces encontramos un montón de historia y personajes, personas que también podemos ir a visitar eventualmente y escuchar su historia. Pero bueno, un poquito esto de las colonias, nada más importante saberlo. Y San Francisco Tepito, pues también una de las, primero eran ermitas, como mencionábamos, una por cada barriecito, 3 ermitas que formaron los franciscanos, sede principal Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y luego se fueron formando ya visitas de parroquia actualmente, y ya a partir de justamente una torta de 1900. En 1903 hubo un reordenamiento del espacio eclesiástico de la ciudad. El anterior se había dado en 1800, a finales del siglo XVIII, principios del XIX,
que fue cuando se quedó la parroquia de Santa Catarina Mártir, abarcando el barrio de Tepito y la Concepción Tequipeucan. Santana en ese momento se convirtió en parroquia, fue cuando dejó de ser sede, digamos, manejada por los franciscanos de Tlatelolco y se convierte en parroquia secular, ya el clero secular. Y esa era una parroquia muy grande que tenía el límite de la calle esta de Peralvillo, pero todo el territorio de esa parroquia iba hacia el poniente. Realmente hasta la colonia Santa María de la Ribera, hoy día circuito interior, hasta allá llegaba, porque era una parroquia que tenía pocos habitantes, digamos, era muy grande pero con pocos habitantes. Santa Catarina era más chiquita, pero aquí vivían muchos indios, ¿no? En Tepito, en la Tequipeucan, un barriecito ya desaparecido que se llamó La Florida, que aquí le dan nombre a la calle Florida, que está aquí atrásito. Y entonces esas parroquias se mantuvieron hasta principios del siglo XX. En ese entonces toman una determinación, la ciudad ya había crecido en términos tanto de espacio como de población. Dicen, se necesita, la iglesia dice, un reordenamiento. ¿En función de qué? Del número de habitantes. Entonces se crean nuevas parroquias a partir de cuánta gente vivía ahí. Y ya se encuentran con que Tepito y Tequipeucan vivía ya tanta gente aquí que era necesario crearlas como parroquias propias. Entonces San Francisco pasó a ser parroquia a partir de 1903, igual que la Concepción Tequipeucan, que ya tenemos 3 parroquias en un espacio que anteriormente pues eran también los 3 barrios indios de San Francisco Tepito, la Concepción Tequipeucan y Santana. Entonces, cada barrio se formó después como una parroquia propia. Y tenemos esta como superposición, colonias, otra vez Violante, Díaz de León, Morelos y La Bonza, y 3 barrios que eran barrios de indios que venían desde la época prehispánica, digamos, porque se van cambiando un poco en la época colonial y que ahora se conforman también en parroquia. Entonces tenemos parroquia, colonia, barrio, esa confluencia, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante en ese sentido reconocer ese momento fundacional de las parroquias 1903, que hasta la fecha se mantiene como tal. Acá al sur se abrió otra parroquia, no la vamos a ir a visitar hoy, pero que también por lo mismo, motivado por la necesidad, digamos ya determinada en función de la gran cantidad de gente que empezó a llegar a vivir a estas colonias, precisamente por, decía en un documento de archivo, me gusta la forma en que lo expresa, la baratura de los terrenos y de las viviendas, ¿no? O sea, los propios vecinos sabían que aquí era barato, un lugar donde vivir, a bajo costo, aunque para ese momento estaba muy lejos de la ciudad, esta era la periferia, ¿no? O sea, a pesar de, nos parece muy cerca el Zócalo, y de hecho lo está, pero para ese momento la ciudad todavía en un proceso de expansión. Esta era la periferia, diríamos, popular, industrial, porque también aquí alrededor había varias industrias importantes. Una de las más famosas que la gente aquí recuerda mucho era la chocolatera de la Azteca, que estaba un poquito más hacia allá, hacia donde está el Archivo General de la Nación, pero que le dio mucho trabajo a la gente de aquí. Y fábricas de zapatos que también se instalaron, aprovechando un poco la tradición zapatera de los artesanos de Tepito, pero ahora ya de carácter industrial. ¿Verdad? En este espacio donde está ahora el Maracaná, formaba parte de la iglesia, está un poco, se lo recortaron, y era parte de un cementerio, el pequeño cementerio local de los de Tepito, que además en la epidemia de 1833 y la de 1850 del cólera, anteriormente Santa Catarina también tenía su propio panteón. Bueno, entonces todos los muertos de Santa Catarina del cólera los empezaron a traer ya para acá. Ya en Santa Catarina se prohibió el entierro y aquí era el lugar donde se enterraba a los de la parroquia de Santa Catarina. Recordando que para ese momento Tepito formaba parte de la parroquia. Entonces tenemos barrio de indios con su capilla, pero además tenemos la parroquia de Santa Catarina, que era la que ejercía aquí el poder, digamos, con la administración de almas, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, bueno, es esto, un espacio popular, este es el lugar, aquí juegan sus torneos, hay torneos de gente adulta, de tercera edad, hay un torneo que es como incluyente porque están aquí las Gardenias de Tepito, que es un equipo de trans, que es muy famoso, juegan aquí. El día para
día de San Francisco, hacia el 4 de octubre, se hace una gran fiesta y parte de la fiesta es un torneo de fútbol, que es muy importante. Entonces, bueno, esto ya se abrió en los años 70, una cancha, que después, bueno, ya está, ya la ven más O sea que tiene 50 años eso. Sí, es más. Y acá ahorita ya no vamos a poder entrar porque creo que ya está cerrado ahorita, pero hay un gimnasio de box. Y es de aquí está la entrada, ¿no? Pero está cerrado ahorita. Y le rinden homenaje a los boxeadores de Tepito. Entonces hay fotografías de los campeones que ha tenido muy importantes campeones, de hecho campeones mundiales, varios de ellos, campeones nacionales. Y pues la tradición del box en Tepito que sigue siendo hasta el día de hoy importante, ¿no? Aunque ya últimamente no han tenido los grandes campeones que habían tenido. Claro, en esa época. Años 40, 50, 60, de aquí salieron muchos. Por lo que nos dijo, enseñó un poco en Barrio Bravo, donde había que aprender a meter las manos, y pues todos le entraban un poco al box también como parte de ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, la iglesia de San Francisco